Esto es Facts, un podcast by Fe Razonable, donde hablaremos de teología, filosofía, apologética y temas relevantes al cristianismo. Bienvenidos. Hola amigos, buenos días. No, tenía que empezar con bienvenidos. Buenos días amigos. Estoy delatando a nuestra invitada de hoy. Como saben, en este mes de febrero estamos haciendo varios podcasts especiales con amigos apologistas, teólogos y de todas estas ondas que quizás nosotros pues solo vemos en la pantalla sus ministerios. Los vemos a veces muy serios o muy intelectuales, pero que ustedes como pueden preguntarse, así como yo, ¿cómo son estas personas? Queremos conocerlos más a fondo, no al ministerio o al apologista, sino a la persona que está detrás de eso. Entonces, el día de hoy, pues en este mes, ya saben, vamos a meterle un énfasis en el amor y sobre todo que nos pasen tips a nosotros los que somos solteros, pues para que dejemos de ser solteros, ¿no? Y bueno, entonces el día de hoy estoy muy contento porque está una buena amiga, ya llevo bastante tiempo de conocerla, hemos colaborado juntos, yo sé que ustedes la conocen y pues bueno, nos va a contar su historia. Pris Fonseca, bienvenida, la bibliotecaria de la apologética, como le llaman en el mercado negro. ¿Cómo estás, amiga? En el mercado negro, sí, precisamente. Pues gracias a Dios, muy bien, muchas gracias por invitarme acá, les decía a Farid ahorita antes de comenzar que pensé que era puro audio, es la segunda vez que me pasa que entro bien feliz es un podcast, es solo audio y vengo brillosa de quitar el arbolito apenas. Pero bueno, ya me conocen y para mí es un gusto compartir y tus invitaciones siempre me honran mucho, amigo. No, hombre, muchísimas gracias de verdad por estar aquí y por abrir tu corazón en estos temas, ¿no? Y atreverte, porque es lo que platicaba con otros que hemos entrevistado, que todos me dicen lo mismo, es muy difícil porque pues nunca he hecho esta parte, o sea, pregúntame lo que quieres de apologética o del tema que me especializo, pero de esta onda nunca la han hecho y pues te doy las gracias por animarte y creo que el público también te da las gracias por animarte a esto, porque es algo fuera de lo común y que creo que va a ayudar a muchos jóvenes y adolescentes como a que a centrarse y todas las dudas que tienen a través de tu experiencia y de tus consejos, que vamos a hablar en esa parte. Entonces, pues bienvenida, Pri, siéntete como en casa. Ay, Y quiero comenzar aquí. Ya nos hablaste en podcast anterior sobre tu testimonio. No vamos a comentar de eso, vayan al podcast. Pero en ese testimonio, tú ya estabas casada, comentaste, ¿no? Entonces quiero irme un poco más atrás, no mencionar eso, pero sí preguntarte cómo fue que conociste a tu esposo, al chef, que supo cocinar una vida junto contigo. Tú me comentaste tras bambalinas que siempre quisiste un esposo chileno y así. Cuéntanos, porque los chilenismos están bien raros como hablan esas personas. Sí, es difícil entenderles, ¿no? Pero pues no sé, como que siempre uno de mis sueños desde adolescente era conocer Chile, porque era fan, sigo siendo, aunque se enoje Cristian, sigo siendo fan de La Ley. Y ¿De La Ley? de La Ley, así, del grupo La Ley, así, Beto Cuevas es mi crush y tuve oportunidad ahí de convivir algún tiempo con ellos y demás, ¿no? Pero yo era así fan, esa fan que en esa época les decíamos fans from hell, ¿no? Era porque era ese fan que está en todas las firmas de autógrafos. Mi cuarto estaba tapizado, hasta el techo tenía pósters de que ya no cabía, ¿no? Entonces siempre como que quise tener un novio chileno por ese motivo. Después conocí a un par de chilenos, ¿sabes? Amigos, pero como que nada interesante. Y ya, o sea, cuando conocí a Cristian, ¿Cómo lo conociste? Ni él ni yo éramos cristianos, ¿no? Ahí está el dato.
Y en ese tiempo Facebook, ya vamos a cumplir 11 años en febrero precisamente, el 5. ¿11 años de casados? 11 años, sí. Wow. Entonces, estuvo muy chistoso porque en ese tiempo Facebook no tenía Messenger. O no, sí tenía Messenger, pero más bien los posts eran grupos, o sea, no, era un hilo eterno de comentarios, ¿no? O sea, no, todo estaba ahí visible y era una cosa muy bizarra, pero todo estaba ahí. Entonces, yo en ese tiempo era amiga de otra persona, ¿no? Que fue por el medio que nos conocimos. Y este amigo y yo, que se llama Nacho, estábamos estábamos chiste y chiste, y yo creo que ya llevábamos como 40 minutos en Facebook diciendo pura tontería, porque estábamos en esa época de estandoperos. Entonces, a esa conversación se unió Cristian. Y ahí estábamos los tres diciendo un montón de chistes y, o sea, yo creo que estuvimos como horas ahí, honestamente, como 2 horas, un hilo gigantísimo, ¿no? Y después me añadió, nos llevamos también ahí los tres, hubo química con los tres ahí en la conversación, que me añadió, y yo soy súper hermética con mi Facebook para añadir a personas, no tengo una especie de TOC, no es porque no me guste, tengo TOC y no puedo ver cierto número de personas en mi Facebook, empiezo a eliminar porque me da ansiedad, en serio. Entonces le dije a mi amigo, oye, ya me están agregando tus amigos, pero ¿sí lo conoces o qué? Dice, ¿quién? Y yo, Cristian Barbuntín, ¿no? Pero no sabía cómo pronunciarlo. Ay, es el chefcito chileno. Y yo, ¿es chileno con el que estamos hablando? Sí, dije, luego, pero sí lo conoces, sí, entonces sí lo voy a añadir, ¿no? Y ya estuvimos platicando. ¿Él todavía radicaba en Chile? No, él ya estaba aquí en México. Él ya estaba aquí en México. Él trabajaba en ese tiempo en el Foro Shakespeare, como chef del restaurante Hamlet, que es el restaurancito del Foro, ahí en Condesa. Entonces, fue muy chistoso porque pues ya empezamos a platicar por Messenger, estuvimos, él acababa de terminar con su novia, yo estaba a punto de terminar con el mío. Entonces, te digo, no éramos cristianos, ninguno de los dos. Y estuvimos platicando, yo creo que como 3 meses por Messenger. En ese momento ya estabas muy metida en esa onda del stand-up, porque para los que no sabían, y se llevarán una gran sorpresa como yo me la llevé en algún momento cuando me enteré, Priscila Fonseca era súper stand-upera, así cañón. Busquen sus videos en YouTube. No, borré toda evidencia de eso porque era muy, muy pelada yo. Entonces, el caso es que después de 3 meses me dijo Cristian, pues vamos a vernos. Y yo, bueno, pues sí tengo justo una cita de trabajo a 2 calles de Hamlet. Sí, está bien. Ese día me asaltaron. Iba al camino y me asaltaron y me regresé corriendo a casa a cancelar tarjetas y avisarle, oye, voy a ir un poco tarde porque me asaltaron. No tengo cómo comunicarme, pero yo llego. De que llego. Tarde, pero llego, ¿no? Y yo iba como muy plan de amigos porque yo, honestamente, y Chris lo sabe, yo estaba muy indecisa porque como que por Facebook, pues yo no sabía si me gustaba él, ya sabía que nos llevábamos muy bien y éramos muy empáticos en nuestro trato, me caía súper, pero no había como, si me gusta, porque era, aparte, Chris no fotogenia muy bien, entonces en unas salía como en poses que me llamaban la atención y en otras para nada, era como un contraste bien grande, ¿no? Ajá. Y entonces llegué ese día. ¿Esa fue la primera vez que se vieron en persona? Sí, después de 3 meses que habíamos estado platicando. Okay. Entonces ya llegué y todo así empezamos a platicar, estuve yo creo que como 4 horas con él ahí en lo que trabajaba y platicábamos y demás. Y salí y dije, no, definitivamente somos muy buenos amigos porque esto no va para más, ¿no? O sea, realmente... Oye, pero espera, te interrumpo aquí, porque esta es la primera duda que los solteros tenemos. ¿Tú notabas que le gustabas? O sea, como que le llamabas la atención y que te buscaba y así. Sí, por supuesto. Y la mirada era muy obvia, ¿no? O sea, en cuanto me vio se notó que había un crush ahí. Es que las mujeres son tan así, los hombres somos tan mensos para esas cosas. Que, pero por tanto, los hombres no notamos o nos cuesta mucho trabajo esa cuestión de si es amable o si les caemos bien nada más o si les gustamos. Y es muy difícil ser hombre, la verdad.
Sí, lo sé, sí son despistados. Y entonces ahí tú ya sabías que él tenía como esa intención de que quería contigo, que le gustabas, Sí. pero ya regresando a ti, pues tú dijiste, nada más vamos a ser buenos amigos. Vamos a ser amigos. Y hasta ahí quedó. Algo pasó con Cristian que no había pasado con ninguna otra persona. Cuando nos despedimos, por alguna razón, así fue de, bueno, adiós, mucho gusto, ¿no? El abracito, ya sabes, aquí en México saludamos mucho de un beso y un abrazo. Bueno, ahora, prepandemia, ¿no? Sí. Pero en el momento que nos despedimos, nos quedamos tomados de la mano, no sé por qué, o sea, como que se engancharon las manos. Y cuando nos tocamos, ahí sentí yo una chispa que dije, caray, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Y fue como bien raro, y de ahí las cosas fueron así rapidísimo. Yo iba incluso como, no, mejor ahorita novio, no estoy en etapa para otro novio, quiero estar solita, ¿no? Y las cosas lentas, voy a conocerlo más, y venía de unas relaciones bien difíciles, entonces dije, no, mejor voy a darme el tiempo para conocerlo, por hocicona, ¿no? Decimos, por bocona. Y pues no, de ahí ya fue como aparte, ¿sabes? Noté una preocupación por Chris. En mis relaciones yo no tenía suerte en que se preocuparan por mí, era yo como que pues me trataban mal, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Sí. Y Chris me mostró un interés genuino en mi bienestar, ¿no? O sea, en cuanto me vio así, oye, pero ¿cómo estás? El asalto, ¿estás bien? ¿Te hicieron algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas dinero? ¿No? ¿Y por qué me está ofreciendo dinero si no? Sí, Para lo mí, conozco. sí, pero bueno, ya quienes conocen a Chris saben que él es así con todos, ¿no? Él es, te asaltaron, necesitas dinero, es parte de él, ¿no? Pero a mí en ese momento fue como, ay, sí, raro. ¿no? Así nunca me habían ofrecido dinero, ¿no? Entonces, pero para mí eso significó mucho, porque hablaba como de un interés genuino en que estuviera bien, ¿no? Y ya, entonces, yo, no, todo bien, gracias, ¿no? Ya me voy, antes de que se haga noche. Aparte ya me había dado algunos pisco sours y andaba yo como que, ya medio mareada, dije, no, antes de que esto pegue, ya me voy porque iba a manejar. Entonces, llegué a casa y como que no se me iba ese sentimiento de lo que sentí cuando tocaron las manos, sí, fue muy extraño. Y de ahí, Farid, yo creo que ya ni sé los tiempos, yo creo que a los 3 días o al día siguiente ya éramos novios. A los 15 días ya estábamos viviendo juntos, o sea, fue algo que se fue así, ¡fum!, ¿no? O sea, yo ¿Y cómo te atreviste? ¿Cómo te aventaste? ¿Él te lo propuso? Es que ni siquiera lo hablamos, o sea, de pronto yo ya estaba pasando, pues me quedaba a dormir con él y luego regresaba a mi casa y volvía con él el mismo día, o sea, era como bien raro, era ir y venir hasta que fue como, Chris dice, me cansé de pagarle los taxis porque estaba muy caro, de Ciudad de México a Estado de México, no había Ubers, ¿no? El taxi era como de 300, 400 pesos, Sí, entonces no. dijo, no, ya no quiero pagar Ubers, ¿por qué no te quedas aquí? Mejor. Y así fue, o sea, nos quedamos en el departamento donde él compartía con otras roomies y de ahí ya después nos mudamos a otro y luego a otro hasta que ya nos independizamos, pero fue como muy natural. Normalmente en los noviazgos como que a veces uno se esfuerza por ser compatible, ¿no? Yo con algunas parejas que, bueno, ya ahora están casados, ¿no? Por supuesto, pero matrimonios que conozco ahora como cristianos, dice, es que al principio nos costó como tu espacio, mi espacio, los cajones, cómo acomodamos, ¿no? Y al principio se dio todo muy natural, la verdad es que no batallamos así absolutamente nada. Con el tiempo las cosas empezaron a salir espinitas, ¿no? Pero al principio todo fue como muy natural, entonces yo creo que eso fue lo que nos hizo avanzar tan rápido. Entonces se podría decir que conociste al señor ya casada, como nos dices. 3 años. 3 años llevabas cuando... Llevábamos, bueno, llevamos 2 años porque al año, mejor dicho, al año fue cuando empezó todo este tema de la santería, ya que yo ya lo estaba dejando, y fue cuando conocí del Señor, pero yo siempre digo que en mi
testimonio, tardé 3 años para ser una verdadera cristiana, porque yo ya me autoidentificaba como cristiana, pero seguía en el mundo, o sea, mis actitudes no cambiaban nada. Lo único que era que había creído ahora en Dios, ¿no? Y leía la Biblia y ya no practicaba santería, pero todo lo demás seguía igual. Estaba en una iglesia de mala doctrina, entonces no había como ese cambio. Y yo presionaba mucho a Cristian es que tienes que ser cristiano, y lloraba, ¿no? Y le decía, Dios, es que si él no va a ser cristiano, quítamelo, ¿no? bien fea mi oración, horrible. Y yo le decía, Cris al lado escuchando que orabas en tu cama, que lo quitaras. Sí, Cristian, así que ¿a quién le quito? ¿Qué está hablando? El día que yo conocí al Señor, le dije a Cristian, ahorita vengo, voy a hacer las paces con un amigo. Y ya, regresé, porque yo no le quería decir nada, porque no sé, como que iba a decir que está loca, ¿no? Y cuando volví le dije, me dijo, ¿cómo te fue? Yo, pues es que ese amigo era Dios, ¿no? Entonces empezamos a platicar y como que no le sorprendió, o sea, como que sí fue como, pues bueno, siempre respetó esa parte, como si me aguantó en la santería, ¿por qué no con Dios, no? Sí, eso es algo que me impacta mucho de tu esposo, ¿no? O sea, esa onda, y es justo lo que te quería preguntar. ¿No fue un choque así el que viera a la Pris en esas ondas, a la vieja Pris, y después cuando haces las paces con Dios, que viera una nueva Pris así de un día para otro? Porque tu conversión fue bastante radical en esa parte, ¿no? De cortar eso. ¿No le cayó así de sorpresa? ¿No te dijo qué onda? O... No, bueno, lo que pasa es que yo desde un principio siempre fui así honesta en ese sentido, practico santería y bien denso, ¿no? Entonces, pues como que él fue como que, sí, como que, pues me da igual, ¿no? Yo te quiero a ti, como que no pensaba en las consecuencias, hasta que las fue viviendo, y esa vez que terminé poseída, él sí se quedó como, ¿qué rayos está pasando aquí, ¿no? ¿Estás bien? ¿Segura que no te quieres salir de eso? Entonces, y mi cambio realmente no fue en actitud, porque como te digo, 3 años todavía estuve con el mundo, o sea, no tenía esta convicción de pecado, por eso era una cristiana súper legalista, porque no sabía, ¿no? Para mí era como la pureza de Dios, pero en cosas como de no fumes, no tomes, no juegues Nintendo, no escuches Metallica, todo eso. Entonces, así era, y te digo que mi oración era, Señor, quítamelo si no se va a ser cristiano, ya me hartó, ¿no? Entonces, fue complicado, pero en una de esas que mi oración me detuve a escuchar la respuesta del Señor, fue como, ¿y cómo quieres que lo cambie él si tú no cambias, no? Y yo, ¡ay! Eso estuvo fuerte, Dios, ¿no? Sí. Y el Señor utilizó un predicador bien extremo para que yo tuviera esa convicción de pecado, porque en ese tiempo yo no me dejé congregar en esa iglesia porque dije, aquí están locos, ¿no? Sí. Y empecé a buscar prédicas en internet, y obviamente lo primero que escuché era Dante Gebel, y por el estilo, ¿no? Y me topé con este predicador, David Diamond, precisamente. Sí, te lo prometo, estaba dando una prédica sobre el Apocalipsis. Sí, como clásico de Diamond. Sí, no, empezó a decir cómo debíamos prepararnos nosotros para recibir a Cristo. Y empezó a describir a Jesús como rey, como Dios, y cómo él iba a regresar. Y yo, ahí fue cuando yo dije, yo sigo en pecado, ¿no? O sea, no, ¿qué rayos estoy haciendo? Yo me solté a llorar como nunca, así dije, no, esto yo no soy cristiana, perdóname, ¿no? O sea, fíjate, David Diamond ¿no? Fue con una prédica de él con la que yo me convertí realmente. En ese momento yo cambié así. Ahí fue mi cambio radical, porque empecé en una iglesia metodista, empecé a someterme a Cristian, porque yo pues era como bien los pantalones, aquí yo mando, y si quieres, y una vez hasta me lo cacheteé una vez, o sea, no, muy feo, muy feo. Tan inocente y amable, no me la imagino así. No, yo era súper agresiva. Un carácter súper irascible, ¿no? Horrible, muy, muy malo. Era súper payasa. No, de verdad que el Señor me ha transformado muchísimo. Wow. Entonces, cuando me dijo, ¿cómo te lo voy a cambiar si tú no?
¿Y cómo lo estás evangelizando así? Yo, ay, perdóname. Entonces ahí empecé a cambiar y empecé a poco a poquito a aprender a someterme a Chris, a escucharlo, a no querer imponerme, a hablarle del Señor de otra manera, ¿no? Y yo también a ir dejando esos legalismos que yo venía cargando, que ni siquiera practicaba, ¿no? O sea, era como unas cosas, pero otras, pues no. Entonces ahí Chris empezó a ser discipulado también por otro amigo, el hermano de la amiga que a mí me discipuló. Entonces ya, fue como... sea, antes de discipularlo, ya lo llevabas a la iglesia, ya como que ibas. Ya, él me acompañaba. Ajá. Él me acompañaba. Espérame porque te trabaste. Lo siento. Ahí está, ya volviste. Sí, él te acompañaba entonces. Sí, entonces sí me decía, ¿por qué te caes o qué? ¿No? Porque yo estaba en el piso ahí tirada. Y yo, pues la verdad no sé, pero pues yo lo sigo, ¿no? Entonces él, pues no le gustaba ir, de pronto me decía, no, ve tú sola porque están muy locos ahí. Sí. Y en esta otra iglesia, pues obviamente ya estábamos siendo discipulados correctamente. Ahí él también se quedó como que, oye, esto puede ser real, ¿no? Y ya, entonces él entregó su vida al Señor y nos pudimos bautizar juntos. ¡Wow! Increíble. Sí, ha sido lo más bonito. ¿Él antes era católico solamente? Pues como que no tenía... No, de hecho, él más bien como que traía esta filosofía budista, porque incluso trae, no budista, como hindú, porque trae un tatuaje enorme de un dios falso, obviamente, hindú. Entonces, como que era más de esa filosofía, pero... Ajá, sí, él nunca le dio como esa importancia y todo eso. Sí. Y hasta que los empiezan a discipular, él se convierte junto contigo, se bautizan juntos. Wow, eso está increíble. Y en esa parte... Sí, fue súper bonito. Ajá. Ok. Fue súper bonito. Entonces, se bautizan, tú y comienzas y todo eso, comienzas a cambiar tu carácter. ¿Tu esposo sí nota cuando tú cambias el carácter y, o sea, notó la diferencia, Pris antes de David Diamond, Pris después de David Diamond? Totalmente, sí, totalmente. Teníamos muchos problemas que no habíamos lidiado con ellos, nos perdonamos, él me perdonó, ha sido, el matrimonio es algo que tienes que trabajar, o sea, hemos tenido muchas dificultades, que de no ser porque tenemos a Cristo que nos está uniendo, ya no estaríamos juntos. Sí. No estaríamos juntos, cada quien andaría por su lado, pero lo importante es que tenemos ese compromiso con Dios y cuando nos sentimos abrumados de, mira, ya me voy a ir de la casa o vete de la casa o lo que sea, pero ya no estemos juntos, como que, no sé, hay momentos en los que te das cuenta que no estás nada más por ti, o sea, ya somos una familia y son cosas que tienes que trabajar y aprendes a reconocer a la persona, porque como te digo, conforme uno va creciendo, se va haciendo de mañas, ¿no? Sí. Y a veces uno pasa de ser ordenado a ser desordenado, a ya no gustarnos lo mismo, ¿no? Porque cuando nos conocimos, pues yo era súper así como hiperactiva, ¿no? Y vamos acá y vamos allá y sí, y exploraba mucho y de pronto ahora estoy en una etapa bien, quiero estar en casa, prefiero rentar una película y con palomitas, ¿no? Entonces de pronto es como, ay, yo sí quiero salir y yo... ¿Por qué no vamos aquí cerquita, no? Entonces, ha sido difícil esos cambios, ¿no? Que ahorita es pero han habido muchos en los que uno cambia de parecer y tienes que acostumbrarte a esta nueva faceta de la persona, ¿no? Y a aprender a comunicarte ha sido difícil, pero hay poco a poco. Sí. Poco a poco, con terapias también. Sí. Entonces,
ha sido el Señor, porque además fue muy difícil poder casarnos, no pudimos por mucho tiempo. Estuvimos, yo creo que el primer año fue cuando Chris llegó con mi papá de, señor, la mano de su hija, y mi papá, sí, llévatela ya, ¿no? Entonces, no nos dejaban, o sea, fuimos, por la cuestión de los... pensé que legalmente. Sí, legalmente no nos dejaban. O sea, nos dijeron, no, pues es que tienen que ir a un montón de trámites, ¿no? Y tienen que estar juntos por lo menos como, no me acuerdo, como 5 años para comprobar que Cristian... Y yo dije, pero hay gente que viene y se casa y se va, ¿no? O sea... Ajá. No, pero sí es un súper lío. De hecho, tengo otra amiga que se acaba de casar justamente igual con un tipo chileno, y me contaba lo difícil que fue ese proceso para casarlos. Y a ella, la neta, ahí intervino Dios, porque todavía no se iban a casar, les faltaban no sé qué cosas, pero el juez, cuando le fueron a entregar unas cosas, como que tuvo misericordia y los casó porque los veía súper enamorados y así, y apenas por eso los casó hace como 15 días, yo creo, pero sí es bastante difícil cuando son personas de otros países. Sí, entonces lo que nos permitieron hacer como para ir dejando constancia era firmar una unión civil, pero está registrada como, ¿cómo se llama? Unión libre. Y yo dije, pero pues la unión libre es como cuando te juntas con alguien, ¿no? Y ya. Y dicen, no, sí se tiene que firmar. Y yo así, no sabía. Entonces, por mucho tiempo estuvimos así como en unión libre, pero con la tranquilidad que estaba bajo la ley. O sea, igual si nos separamos tenemos que ir a deshacer esa unión, ¿no? No es como nada más juntados como uno pensaría. Porque para mí unión libre era así de me junté, ¿no? Uno dice, ando en unión libre. Sí, y nada más anda rejuntado ahí. Entonces, pasaron muchos años, era uno tras otro, igual hasta la pandemia fue que se nos hizo, y ahora pues nos falta la religiosa, pero pues también esperando. No, es que sí es algo bien, bien complicado con otros países, que yo también pensaba, pues nada más vienen y se casan y ya, pero no, sí son muchísimos trámites, está bien cañón. Y algo que también quería preguntarte, Pris, es un reclamo que me dicen muchos jóvenes. Me dicen, ¿sabes qué? Las relaciones cristianas son muy difíciles. Y justo que quiero preguntártelo a ti porque lo mencionaste, contigo todo superfluyó, ¿no? Quizás porque no tenías como todos estos tabús y ya sabes, de muchas ondas cristianoides así de jóvenes. Y ese reclamo, ¿tú qué piensas en esa parte? Porque los jóvenes, por ejemplo, las señoritas de las iglesias, muchas tienen como ese complejo de esperar y orar por un joven guapo, rico, que toque instrumentos en la alabanza y que fluya en los dones, si eres si eres pentecostal y no cesacionista, que tenga ministerio. O sea, neta, tienen como que ese complejo las chavas, ¿no? Y obviamente, siendo realistas, pues no se puede tener todo en la vida. Y hay gente bastante buena cristiana que pues tiene trabajos seculares o que aspira a algo secular o que le dedica tiempo a su escuela y no tiene tanto tiempo para servir en esa intensidad, ¿no? Entonces, y otra vez, ya cuando se gustan, pues también como que tienen esos tabús de no, pues es que hay que esperar el tiempo, hay que esperar que Dios lo confirme, y sí, hay que esperar, obviamente, pero como que siento que los cristianos nos complicamos mucho toda esa onda, que a diferencia de los no cristianos, que no tienen esos tabús y simplemente fluyen. Obviamente muchas veces se tropiezan justamente por eso mismo, pero tú ahí, ¿qué opinas en esa parte? Porque sí es algo que muchos me han reclamado. Mira, yo honestamente creo que la dificultad en una unión cristiana no es por esas razones, sino porque estamos comprometidos a un matrimonio perdurable.
porque cuando no eres cristiano, a la primera desistes. Ajá, ya la goma, sí. Y a la goma, y al que sigue, y si no, bien, ¿no? Entonces, creo que es el compromiso que tenemos primeramente con Dios de amar a nuestra pareja y de trabajar las cosas, porque el amor nunca va a ser suficiente. Así tengas a tu querubín, el amor nunca va a ser suficiente porque hay hábitos que tenemos que construir juntos, hay hábitos que no nos gustan, que tenemos que deshacer para el otro. Un matrimonio es aprender a perdonar muchas veces, una y otra y otra y otra, y saber que se puede, ¿no? Porque, y no por nosotros, sino por Dios, porque Él es el que nos da esta paz y este temple para continuar. Porque como te digo, cualquier otra persona diría, ya, a la goma, ¿no? Y por eso hay tantas personas que ni siquiera se casan ya, el matrimonio ya está súper devaluado para los progres, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que deben de aprender y de entender que el amor pasa por muchas facetas y este enamoramiento y el cosquilleo y ese no dura para siempre. No estoy diciendo que nunca más vuelve, sí, pero uno madura ese amor. Esa es como una etapa donde estás bien menso y haces todo y no te importa recorrer 1000 kilómetros con tal de ver a la persona. Ya cuando uno está con muchos años con la persona, dice, no quiero ir ni 5 minutos porque la verdad tengo cosas que hacer, mi amor, ¿no? O sea, pero no es porque no lo ames, sino porque tu amor madura, tu amor se adapta al otro, te vuelves uno realmente, entonces ya te desinhibes, ¿no? Y ya puedes ser tú mismo, porque pues al principio uno siempre muestra su mejor cara, de, ay, sí, soy bien linda, y no pone un plato, ¿no? Igual, o sea, somos bien temperamentales, ¿no? Y el Señor trabaja en nosotros todos los días, y también en nuestra pareja, y a veces se nos olvida que así como Dios nos ha perdonado, también perdonó al otro, y entonces la otra persona también es una persona bajo construcción, no nada más nosotras. Entonces, si el Señor tiene templanza con nosotros y paciencia, también lo tiene con Él. Nosotros debemos tenernos paciencia entre nosotros. Entonces, el amor va pasando por estas etapas donde uno se tiene que trabajar. El matrimonio es un trabajo de muchas cosas, pero también hay cosas muy bonitas, o sea, no estoy diciendo que todo el trabajo nos pesa, ¿no? El trabajo realmente se hace porque nos amamos y simplemente vamos adaptándonos a las etapas por las que vamos creciendo. Y yo lo veo lo que primero que comentabas, ¿no? Del ministerio, porque y esto es algo con lo que Chris sufrió algún tiempo por ser mal juzgado en la iglesia, ¿no? Entiendo, ¿no? ¿Por qué no estás estudiando teología? ¿Y por qué no estás siendo apologista? Y así, espérate, pues si no es mi llamado, ¿no? Entonces hay que entender también que no todas las personas tienen el mismo llamado de ser tan públicos o de meterse full time. Hay personas que son usadas por Dios en sus trabajos, los médicos, los reposteros, quien sea, o sea, cualquier trabajo, un obrero, una maestra, todos, o sea, los oficios son también para glorificar al Señor, y en medio de tu ambiente tú te puedes desenvolver como la gran comisión, que esa sí es obligación, ¿no? Llevar el evangelio a todos, y en una cocina tú puedes llevar el evangelio, entonces no necesitas estudiar en un seminario todo el día para ir a evangelizar. Entonces yo le decía a Chris, no, tranquilo, mientras tú sirvas, mientras tú estés con tu relación con Dios, o sea, orando, donde estemos estudiando la Biblia juntos, a veces yo pues soy la que le cuenta un poquito de las clases, no, a ver, vamos a estudiar esto y vamos a estudiar aquello. O sea, ¿sí tienen tiempos devocionales? Sí, wow, qué bonito. Sí, pero antes eran como, porque yo misma no soy de mucho devocional en un sentido de tomar un devocional, ¿no? Sino que como que yo me lo voy armando, ¿no? Sí. Ajá, sí, no, sí me refiero a eso de un tiempo de Biblia y... Ajá, y apenas el año pasado le di su primera Biblia devocional a Chris y él me dijo así como, ¿y esto qué es? Pero es que esto, él tenía Biblias de estudio, ¿no? Así como que, y entonces empezó a ver como que muy ministerial la cosa y me dijo, pero es que esto, no, y yo no, es que es una Biblia devocional, eso es como para tu día a día, ¿no? Ajá. Y ya fue como que, no sabía que existían, y entonces, pues ya, trabajamos sobre su Biblia,
bueno, es para hombres, entonces se la dejo a él, ¿no? Pero digo, mira, la puedes usar así, o de pronto decimos, bueno, hoy vamos a leer este pasaje buscando tales atributos de Dios, ¿no? Vamos a ver dónde se muestra su gracia y ahí estamos los dos subrayando y luego compartimos lo que aprendimos. Entonces, son ratitos, ¿no? Pero son muy nutritivos y a veces pues no se puede diario porque él tiene un horario bien pesado. Sí, los de Entonces, cocina están bien cañón. sí, entonces, a veces se complica, pero no se olvida, o sea, no se queda como que, pa nunca, ¿no? Sí. Ahí Y luego. en esa parte, ¿qué sientes de ver a Cris así en sus tiempos devocionales y todo? O sea, yo digo que debe ser como algo, la neta, hermoso, tú como esposa y que lo has Sí. visto en esa... No, pues es súper lindo porque, es como que, bueno, sí está buscando al Señor, porque tenemos desde siempre, desde antes de ser cristianos, pues, estamos acostumbrados a no estar tanto tiempo juntos por los horarios que tenemos, Ujú, ¿no? Él, sobre todo, a veces está más tiempo aquí en la mañanita cuando yo estoy trabajando, ¿no? ujú, Entonces, digo, sí nos vemos, pero, pues, a veces no es como ese tiempo de calidad, ¿no? O sea, a veces él sí, está aquí y yo estoy trabajando o así, ¿no? O igual, él llega temprano, pero está trabajando. Entonces, estamos, pero no estamos, ¿sabes? sí, 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 Pero procuramos precisamente por eso tener un momentos de, okey, esta va a ser nuestra cita, ¿no? sí, Esta va a ser nuestra cita. Entonces, sí se buscan esos momentitos, y entonces es bonito, porque a veces cuando tú te peleas con la persona piensas, y te da ese miedo como: "Ay, no se vaya a pelear con Dios por mi culpa, por lo que le dije, o por el mal sí, testimonio, o por algo que la regué y reventé", o no sé, ¿no? Te da como ese: "Ay, que no se vaya a enojar con el Señor", porque pues pasa lo mismo, con alguien que no está full time en un ministerio, tienes ese miedito, ¿no? De: "Ay, sí. no lo vaya a dejar, por favor". Pero luego soy reconfortada por el mismo señor que me dice: "Priscila, tú a lo tuyo", ¿no? Yo acá estoy con él. Entonces, luego llega Cristian y me dice: "Ay, fíjate que hoy hablé de esto con tal persona", y entonces, sí está evangelizando, sí está, Ay, o sea, te da ese como, sí está sí, ahí, sí, ¿no? Está sí, ahí. sí, sí, Y no es porque no lo vea, porque sí lo ves, pero de todas formas a veces tienes como este sí, estigma de querer boicotear las cosas que son evidentes, pero tú uy, no vaya a ser que se me sí. enfríe o algo así, ¿no? Y no, tú ves que él a su modo construye su relación con Dios. El problema es que estamos acostumbrados a convivir así, ¿no? Como amigos que estamos todo el tiempo en el chat hablando de Dios o Sí. en redes o cosas así, y que a lo mejor no lo haces con tu pareja, pero por eso es ese como, ay, esa ansiedad de, sí, pero sí está, y ya luego viene, te cuenta él solito sin que tú, pero ya dices, bueno, sí, ¿no? Y ese es el miedo, pero al mismo tiempo, yo creo que bueno, no creo, yo tengo la posibilidad de estar full time en ministerio también por el apoyo de Cristian, porque él Sí. me permite, ¿no? Y a veces me permite robar horas que son nuestras para escribir o terminar una entrega o cositas así, entonces, y que también tiene la paciencia para decir, bueno, pues ahorita está esperándome para los tacos, por ejemplo, ¿no? No, sí, es que eso es algo increíble y ahí también se ve como esa parte de que es tu ayuda idónea, ¿no? Ese, que lo que decías, muchos pueden no verlo en pantallas o así, pero realmente él es como tu soporte, el que te cobija, el que te ayuda, el que te tiene paciencia, porque la verdad hacer todas estas cosas, y sobre todo que lo haces más profesionalmente en Worldview Media y así, o sea, sí es un tiempo bastante, bastante pesado, entonces ahí Sí. la verdad yo sí veo en tu esposo esa parte de ayuda idónea muy cañón. No, y él es el que luego está aquí ayudándome, mira, pon tus cosas aquí, yo te ayudo con tu cámara, o luego él me está grabando, o me acompaña Papiro y él es el que nos graba y cosas así, ¿no? O Sí, sea, sí, me lo de encontré cierta ahí, manera, aunque no esté visible, siempre está presente, porque él es el que me dice, apoyándote. mira, acomoda tus libreros así, tu lámpara, o sea, él, en lo técnico, así, ayúdame, por favor, enchúfame esto que no sé, y él es así, él está aquí siempre. Sí, la verdad es que ahí es algo que se nota bien cañón y bueno, te sacaste la lotería con ese hombre, ¿qué más puedo decir? Sí. Lo disfruto con la comida también. Sí, nada, ya me imagino. Oye, y también quería preguntarte, tips para los jóvenes, para jóvenes solteros que
o sea, que todavía ni siquiera están en un noviazgo, sino que están como en esa onda. ¿Qué les podrías decir? Primero para ahorrarse muchos trancazos, ¿no? Ya. Para Pues escoger bien también. yo creo que es que el amor creo que no se busca, sino que se encuentra, ¿no? ¿Se da solo? Se da solito, o sea, yo, por ejemplo, cuando era joven que decía, ya no quiero estar soltera y andaba busque y busque y busque y busque y nada, yo, ay, me voy a quedar aquí, ¿no? Y yo con 19 años, soy una quedada, ¿no? Cuando, yo creo que esos momentos donde no hay una pareja se deben de aprovechar más para el Señor. Porque ya cuando uno tiene un matrimonio, un novio, es tiempo que se le dedica a la persona que no se le dedica a Dios, y no porque esté mal, ¿no? Porque, o sea, se entiende que la relación personal es después de Dios, ¿no? Es nuestro primer ministerio, digamos así, después del Señor. Entonces, pero aprovechemos, yo les diría que aprovechen ese tiempo de soltería para, tranquilizarse, ¿no? O sea, tenemos nuestra vida en las manos del Señor. Si estén atentos, obviamente, a si es algo que es para ustedes en ese momento, si deben de sacar otras prioridades, la escuela, entrar a algún trabajo, ¿no? Y este tiempo realmente aprovecharlo para el Señor. Se pueden hacer cosas muy lindas en soltería, ¿no? Y cuando conozcan a una persona, por favor, que sea cristiana, evítense dolores de cabeza. Se los dice a alguien que estuvo, digo, por gracia del Señor, Cris se convirtió y no estoy en un yugo desigual, porque será muy pesado, ¿no? Tener un matrimonio así. Entonces, pero una persona que sea cristiana, olvídense de eso de yo lo voy a convertir, no sabemos. No sabemos, y yo sé que van a decir, ay, es que, pues no es cristiana, pero piensan lo mismo que yo. No, en los momentos críticos esa persona no, en lo importante no va a opinar igual y van a venir los conflictos. Las relaciones premaritales, ¿no? Yo me quiero esperar por el Señor, pero él no, o ella no. Esto es una tentación muy grave, hermanos, o sea, absténganse, de verdad, no vale la pena. Que hijos o matrimonio, no, yo no me quiero casar porque ya, eso está para viejitos, ¿no? Cuando el matrimonio es un fundamento cristiano. Entonces, evítense pleitos, dolores de cabeza y mucho, de verdad, mucho sufrimiento. Busquen a alguien que realmente sea cristiano, no a alguien que vayan a convertir. O primero conviértalo y entonces sean novios. Bautícenlo primero. Y olvídense que el cosquilleo y el enamoramiento es una fase eterna. El amor madura, el amor crece, y es muy bonito también pasar por esas etapas, ¿no? Porque uno aprende a amar a la persona de otra forma más perpetua. Entonces ya sabe que el amor lo puede. El amor necesita ser perdonado, necesita perdonar. El amor necesita paciencia, el amor necesita trabajo, comunicación, ¿no? Entonces aprendan a conocerse, a platicar de temas importantes. Hay un libro que se llama, se los recomiendo a todos, Matrimonios Nuevos, y a jóvenes solteros o a jóvenes comprometidos, que se llama Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme, de Gary Chapman. Lo estoy leyendo y está, wow, dije, esto me hubiera gustado saberlo porque nos hubiéramos ahorrado dolores de cabeza, ¿no? Entonces es un crecimiento, pero crecer juntos lo vale todo. De verdad que poder contar los años con una pareja y decir, ay, vamos de aquí hasta que el Señor nos lleve a su presencia, es bonito, es saber victorioso ante las pruebas, ¿no? Ante las fallas, y decir, aquí seguimos y nos seguimos queriendo, y ver cómo formas un hogar, ¿no? Nosotros llegamos a este departamento con una mesita de plástico y chance. Y una cama, y eso era todo, no teníamos nada de muebles, había ahí con todo el departamento, y ver cómo ya juntaste para tu primera mesa, ¿no? O tu refri, y así poco a poquito dices, ya podemos cambiar el colchón, o ya podemos cambiar la tele por una más grande. O sea, esta unión, no sean envidiosos, ¿no? No sean individualistas en un sentido de no pensar como pareja, ¿no? Se tiene que pensar como uno, pero siendo dos. Sí. Las matemáticas no dan, ¿no?
No, o sea, que como de dos sea una carne, ¿no? Y pensar como pareja sin perder la individualidad, eso por supuesto, pero, alguien que los apoye, alguien que también se ha apoyado, apapachado por ustedes. Entonces, esos son mis consejos. Pris, la verdad que me gusta mucho platicar contigo, te agradezco muchísimo y yo creo que estas ondas y estos podcasts les van a servir a las personas para conocerte más, primeramente, para conocer a la persona que hay detrás de los libros y de todo eso, pero también para entender esa parte de los que están solteros, e inclusive, de hecho, en este podcast nos enfocamos más en los casados, ¿no? Que es, y creo que también muchos matrimonios jóvenes tienen como ese tipo de broncas que quizás no entendían y se están enfrentando ahorita, y creo que esta parte les puede ayudar bastante. ¿Nos puedes repetir las dos recomendaciones de libros para que Sí, los busquen? se llama, lo que me hubiera gustado saber antes de casarme, de Gary Chapman. El otro libro no mencioné otro, pero sí les recomiendo a los solteros por qué le importa a Dios con quién me acuesto, ¿no? Porque van a aprovechar su tiempo de soltería con Dios de una manera muy, muy linda. Entonces son mis dos recomendaciones. Y eso, ¿no? Y que no se olviden que la otra persona también está en construcción y está siendo transformada y no existe la pareja perfecta, ¿no? Sí. Nosotros lo podemos hacer, o sea, nosotros podemos aprender a amar a esa pareja como nuestra pareja perfecta. Entonces, ténganse paciencia y bájense de la nube porque... Sí. Amiga, pues muchísimas gracias, de verdad te agradezco mucho tu tiempo. Ya sabes que estás invitada para más proyectos ahí. Te agradezco mucho y bueno, no sé si tengas unas palabras para despedirnos. Sí tenía y se me olvidaron. Ahí se las pongo en comentarios cuando se publique. Lo prometo. Nada, muchísimas gracias, amiga. Ya no te quito más tu tiempo para que te vayas tranquila por unos tacos. Ahí te comes unos por mí. Sí. Y bueno, pues estamos en contacto y para las personas que nos están escuchando, les agradezco mucho por estar aquí. Mira, va No se llegando pierdan Cris, los nada más otros para que lives. lo salude. ¿Quién es? Cris, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, bro. Estamos Hablando de- hablando justamente de ti, de cómo la conquistaste y de que esta señora se sacó la lotería contigo. Pues sí te dijo la verdad o la mentira. El troleo es básico El en una troleo. relación. Los memes Sí. son básicos, los GIFs. Si tú no te llenas de GIFs con tu pareja, no sé cómo se divierten, ¿eh? Hasta el perrito cae en los memes y filtros. Sí, sí. Nos Pues vemos. muchas gracias, amiga. Nos vemos. Dios los bendiga. Gracias, Dios los Hasta bendiga. luego. Aprovecho y lo saco.